Bien, pues seguimos en punto de encuentro. Vamos a debatir a continuación la actualidad con dos amigos de esta casa, un habitual, Jesús de Lózar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Iván. Gracias por acompañarnos. Félix Sanz, al que hemos rescatado después de su fugaz paso por el ámbito electoral, por la lucha partidista, política con Ciudadanos. Ya sabemos los resultados, les hemos venido analizando. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Yo creo que provechosa, ¿no? Para conocer gente o volverse a encontrar uno con personas, con los desafíos de la tierra. Cuéntanos. Para mí tengo la conciencia muy tranquila, he dado todo, hay días de 12 horas de trabajo y a mi edad eso no lo esperaba, o sea, entonces estoy muy contento. Lo único, los resultados pues han sido fatales, pero yo creo que eso venía dado ya y venía propiciado por lo que hoy vemos en la actualidad política. Vamos a analizarlo, pero antes queríamos aclarar o preguntar a nuestro tertuliano de esta noche que nos aclare un punto, porque nos encontramos con una columna de opinión en el periódico.com en el que firma, no voy a decir quién la firma porque bueno, es un error que evidentemente se podía haber contrastado esa información, pero bueno, tampoco vamos a destacarlo. Es una columna de opinión, el hartazgo de la ciudadanía respecto a los políticos con intereses foráneos, y lo entrecomilla, y dice, atento Félix: tras los resultados de las elecciones en la Comunidad de Castilla y León, entrevistaban a Jesús de Lózar, integrante de la candidatura Soria Ya, que obtuvo el 42% de los votos en la provincia en la que se presentaban. Y bueno, luego hace unos comentarios y ya yo me quedo ya ahí perplejo, ¿no? Al leer esto, digo, Jesús de Lózar, integrante de la candidatura de Soria Ya, ¿no? Digo, bueno, eras el tapado, ¿no? Cuando se dice... Eras el tapado. Sería que iban a por él. Dice, y sigue adelante. El procurador electo atribuye los resultados al hartazgo de muchos ciudadanos con los políticos que les representaban, especialmente del PP y del PSOE. Sensación, entre comillas, de ninguneo y vacile en el trato recibido. Los resultados globales de estos comicios parecen confirmar el hastío que manifestaba de Lózar con una política. ¿Te has enrolado a Soria Ya? ¿No lo tenías? Oye, cuando has llegado a casa, tu mujer habrá dicho felicidades por los resultados, ¿no? No, yo creo que el origen tiene que ser en un error, porque a mí me entrevistaron, no me entrevistaron, sino que en un programa de la COPE a nivel nacional en la tarde, yo creo que fue no del lunes, sino del martes siguiente a la jornada del 13 de febrero, o sea que sería el 15, me llamaron y yo dije más o menos eso, pero explicando yo creo que la palabra vacile, no sé si la utilicé porque a mí me parece un poco demasiado fuerte, pero puede que dije la vacile. Y entonces yo creo que ha habido ahí una confusión, y entonces el periodista que ha podido redactar eso, que es de el periódico.com, que es de Cataluña, me parece, sí, pues habrá confundido y ese es el origen del error, pero vamos, me hace gracia porque yo esta mañana lo he visto y digo, el primero que me he enterado, yo digo, no lo sabía, estaba ya en Soria Ya. Jesús de Lózar sin comparecer a las elecciones. O sea, procurador electo. Procurador electo, ya estabas cogiendo el coche a Valladolid, ¿no? Sí, a ver mi acta. A negociar la legislatura, ¿no? Indica la forma de trabajar que tienen algunos medios y algunos periodistas. O sea que... Sí. Cuatro quedamos, ¿no? Sí. Bueno, es una anécdota y obviamente todos cometemos errores y al final pues... Pero eso es más bien un horror, no un error. Bueno, tampoco hay que darle tanta importancia. Tampoco nos ensañemos con los compañeros, que nadie está libre de cometer un error y de confundir a Ceña con de Lózar y viceversa. Vamos a lo que nos ocupa, que es la crisis del Partido Popular, que estamos analizando también estos días. Desde una óptica como la vuestra, pausada, con experiencia vital, que habéis visto muchos escenarios y algunos recientes, ¿no? Pues nos volvemos la mirada estos días también a la crisis del Partido Socialista en Ferraz, cuando de alguna manera Pedro Sánchez se atrincheró, luego tuvo que salir y luego llegó donde está tras ganar las primarias, recorrerse España con un Ford Fiesta, creo,
e ir pidiendo apoyos. Bueno, pues tenemos esa crisis reciente, seguro que vosotros habéis vivido otro tipo de catarsis. En cualquier caso, Félix, ¿qué te sugiere estos episodios que estamos viviendo? Pues a mí me produce tristeza. Tristeza porque están dando una imagen del político, hablo en términos generales, que desgraciadamente impacta mucho en el público, en el ciudadano, y entonces, si ya era mala la reputación que había de la política actual, no te digo nada, ahora ya con estos vaivenes. Es indigno para mí que un político se atreva a airear trapos sucios en la televisión sabiendo o no estando seguro. Primero, es fatal. Tú no puedes ir contra un compañero públicamente, o sea, así, pero descarnado. Y después, ciertas palabras o ciertas cosas que dijo el señor Casado me parecen de niño de colegio, cuando dice, no, es que estando en la pandemia, ético no parece mucho, pero es que es casi ilícito. Oye, si es ilícito, coge la vía penal. Y si no es ilícito, no se te ocurra airear eso públicamente. Es que no lo entiendo. Porque da la sensación de que nos enteramos, o la opinión pública se entera de este suceso, de esa posible, presunta irregularidad, llámelo como quieran, porque hay esa lucha interna, ¿no? Que están ahí guardados esos papeles para utilizarse según convenga. Lo que yo no sé es si la oposición, que ya ha acudido en masa a los juzgados, más Madrid o más país, también el Partido Socialista, también creo que... ¿Y alguien más? Podemos, creo, en Madrid, no tenían acceso, no habían investigado lo suficiente. No tenían ninguna documentación acreditativa de lo que decían. Era un rumor que existía. ¿Se les han puesto como a Felipe II para que vayan a los juzgados? Bueno, el hecho es que yo creo que esta mañana ha sido, cuando yo he leído, a veces que se llama José María Luzón, el fiscal anticorrupción, voy a decir antiterrorismo, anticorrupción, que merced a esas denuncias ante la Fiscalía van a iniciar una investigación. No hay ni responsable, ni... Entonces es una cosa un poco... Van a hacer como una especie de... Ni tan siquiera diligencias previas, una investigación previa para... ¿no? Pero es que además yo he oído que lo que ha hecho el juez, que será ese el que nombras tú... El fiscal anticorrupción. El fiscal en sí no le ha parecido como causas suficientes fuertes para iniciar, entonces aún peor, o sea, es que... Pero sobre todo lo que dice Félix, pero ¿cómo es posible que en el interior de un partido político, sin base de ningún tipo documental, y por eso tienen que encargar a alguien externo, y se monta todo el lío que se ha montado, lo hagas contra una compañera, que es compañera y presidente... No, y cargo importante en su país. Con lo cual ahí tiene que haber una... O sea, una mierda iba a decir, o sea, es una cosa que huele, y ya creo que ha dimitido ya García, el Teodoro, ¿no? Egea, y tiene que dimitir el Casado, el fracasado, tiene que dimitir, pero ya se lo ha exigido Feijóo y los varones, ¿no? Entonces, es que además, cuanto más se dilate, peor va a ser para la reconstrucción de una alternativa de centro-derecha en España. Y yo lo que no sé es qué vio el señor Casado en el señor García Egea para ser el alma mater de su manera de hacer, y resulta que ahora te enteras que el señor que votó, o sea, desde casa, que pulsó el botón con error y queriendo rectificar, es el hombre de confianza de Teodoro García Egea. Es que esto se va a una bola de nieve. Seguramente las reuniones que se han mantenido en las últimas horas, ayer, hoy, se habrán hecho múltiples reproches a Pablo Casado. No se pide que se vaya por una sola cuestión, tal vez esta al final es la gota que colma el vaso, y supongo que se le habrá reprochado pues su forma de hacer oposición, el estar muy pendiente de Vox también en los últimos tiempos. Eso no se le podía haber dicho antes también. Al final hay cierto seguidismo, cierto dejar hacer al líder, tan difícil es. Es que yo creo que vas por el buen camino. Quiero decir que la estructura de los partidos políticos, el culto al líder, y sobre todo que los líderes se rodean normalmente no de gente que son críticos y que no, sino de aquellos que estén o no estén de acuerdo, no manifiestan su desacuerdo. Eso es una práctica habitual. Entonces, es una estructura muy
estructuralmente no es buena, no es válida. Habría que ir a un sistema distinto. Pero es cierto que en todos los partidos cuecen habas. O sea, es que vas a cualquier partido político y bueno, no de la escandalera esta, porque esto ha sido una cosa ya que es el culmen. Pero ese germen de que la estructura se elige a uno y a partir de ahí se elige una camarilla, que es lo que hay en el fondo, ¿no? Una camarilla, una estructura que es muy poco crítica, con lo cual tiene muy poca permeabilidad con la vida real, con la sociedad, con las personas, se enclaustran. El hecho mismo es lo que está pasando ahora con Pablo Casado, ¿no? Es decir, que lo que tenía que ser consciente es dónde está y dimitir, ya. Que supongo que ahora le estarán reprochando cuestiones que se le podían haber reprochado hace 6 meses y se quedará perplejo diciendo, ¿por qué no me lo dijisteis? Bueno, pero según lo que decías tú, Iván, yo veo una cosa. En primer lugar, creo que una persona inteligente, no digo que él no lo sea, pero a nivel general una persona inteligente se rodea normalmente de un equipo muy superior a él en conocimientos, en todo aspecto, ¿no? Y él, yo creo que eso no va por ese camino. Y segundo, yo creo a lo que decías, que esto de antes y tal, si recordáis, hay 2 frases, una de José María Aznar, allá a finales de enero, en plena, si no campaña, pre-campaña, que le dice una frase que ya define algo que no le estaba gustando, porque este lo alzó José María Aznar, era, me parece, presidente de Nuevas Generaciones, y entonces le dice, y directamente a él además, dice, mira, en un partido hay que ser referente de algo, tú tienes que ser referencia, eso ya es indicarle... Sí, presentarse para algo, ¿no? Sí. Le decía, y ¿para segundo, qué nos presentamos? Y segundo, y ya es el remache, después posterior, ya en plena campaña, cuando ya vio la situación de que podía pactar después, que si vos y tal, y va y le dice, bueno, a mí no me gustaría que en el gobierno de España estuviera Le Pen, ya le dijo suficiente. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo antes no ha dimitido, porque una persona normalmente coherente sabe que o van a por él o ha perdido toda la confianza. Es muy difícil que los políticos dimitan, ¿eh? Yo conozco muy pocos casos. En España, uno o dos, y fuera es más habitual, ¿no? Sí. Pero aquí la gente no dimite. Fuera en Alemania, por cualquier cosa que sale, el ministro de tal ha dimitido. Es lo correcto y lo honesto, lo ético. Hombre, hay que mirar a Alemania para esos casos, ¿no? Hay un plagio en un examen, se va a casa. Aquí, bueno, aquí esas cuestiones es más complicado, nos aferramos más al cargo. En cualquier caso, ¿puede ser esta implosión, tal vez a corto plazo no, en cuanto a la imagen que está exhibiendo cierta facción del Partido Popular? También veíamos esa manifestación en Génova con determinados grupúsculos, como les mostramos ayer, un tanto radicalizados, etcétera, etcétera. Pero tal vez que se tomen cartas en el asunto en favor de la renovación de forma rápida, puede ser positivo, una implosión de este tipo. Es que debe ser así, ¿eh? O sea, si no, el Partido Popular va en picado. O sea, encima solo falta que para poder gobernar en Castilla y León ya no le queda otra opción que Vox. Eso es un arma que la oposición, actualmente en el gobierno, o sea, Sánchez, vamos, para unas próximas elecciones le viene de perilla para atacar, pero de lleno. Entonces, yo creo que tiene que cambiar totalmente, porque la dirección nacional del PP yo creo que le está, y le ha dicho así por pasiva, que no se le ocurra pactar con vos. Pero lo que decía Jesús, los ególatras, eso ni lo oyen ni nada. Y si es la única forma de... ¿Qué dirección? ¿La que sale o la que va...? Pero es que depende de la salida que tenga esta implosión, como tú has dicho. Pero es curioso un aspecto, que es el de que ya hasta el grupo parlamentario ha renegado de él. Sí, es que es la leche. Y ya Ana Sandra Moneo, la burgalesa Sandra Moneo... Y la Cuca Gamarra, que es una mujer que tal... Si ya hasta tu propio grupo parlamentario, ¿no? Reniega de ti, hombre, un poco de, no sé, de decencia democrática, de saber estar en tu... Entonces, volviendo a la pregunta que tú planteabas, depende de la salida que tenga esto, cómo se resuelva el conflicto y el liderazgo, pues el Partido Popular se reencontrará consigo mismo y con sus
entre comillas, esencias o con sus votantes, que son lo más fundamental, las personas, ¿no? Y el proyecto que puede construirse, que sea nítido, claro, y que sea un referente para la derecha, el centro derecha, o no, o continuará el declive. Yo creo que más abajo no puede caer. No. Bien, pues parece que llama a la puerta la renovación de la mano de Núñez Feijóo, con esa escudera que también ha tomado cartas en el asunto, ha sido parte protagonista Isabel Díaz Ayuso, que ahora parece que se queda más en un segundo plano, diciendo que ella no aspiraba a sustituir a nadie y que sus intereses están en la Comunidad de Madrid. Yo creo que es el momento, ¿no?, de que tal vez Díaz Ayuso también se queda en un segundo plano y deje hacer, ¿no? Yo creo también que en una lucha tan fuerte, tan feroz, y es de dos personas, generalmente a nivel de lo que estamos hablando, pagan los dos. Es mi opinión. Ayuso tiene una fuerza impresionante en todo el electorado, pero le va a pasar factura. Factura muy... No lo sé, veremos qué es lo que... No sé. ¿Cuál es el resultado de todo este...? En este país matamos muy pronto a los ídolos, ¿eh? Sí, y yo creo que algunos tienen cuerda para rato. Sí. El Pablo Casado, yo creo que ese ya no. No me refería a ese ídolo, más bien a Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que tiene recorrido. Que también se puede morir de éxito, ¿eh? Y después, por ejemplo, tienes a Martínez Almeida, que muy hábilmente, y yo creo que es un hombre muy inteligente, ha sabido en el momento oportuno decir: yo desaparezco de ahí y me dedico a Madrid, mi ayuntamiento, sí, porque sabe que lo otro... En los primeros momentos de la crisis se mezcló su perfil de portavoz del partido con perfil de la alcaldía de Madrid, no se sabía bien quién era uno, quién era otro, se vio comprometida la alcaldía de Madrid, aunque es verdad que en políticos que tienen varias funciones es difícil, ¿no?, separar una y además facción se de otra. utilizó, o parece ser que se utilizó algunas personas que trabajaban en el Ayuntamiento de Madrid para el tema de la gestión, entre comillas, detectivesca, ¿no? Sí. Yo creo que le ha abierto la puerta para decir: dejo la portavocía, me quito de líos y nos centramos en Madrid. Además es un hombre muy apreciado, incluso en la oposición, porque es un hombre de mucho diálogo, un hombre muy preparado. Yo creo que no es mal elemento para el alcalde de Madrid, y el alcalde de Madrid tiene mucho peso en la política española, ha tenido siempre. Mencionabas, Félix, antes el gobierno de Castilla y León, esas negociaciones. Mañana empieza la ronda de contacto entre el Partido Popular y Vox. ¿Vosotros sois de cordones sanitarios, ahora que se llama tanto? ¿Hay que poner cordones sanitarios, no? No, yo creo que esto es muy complicado, pero yo soy de no poner cordones sanitarios. Aparte, que se habla siempre con eufemismo. ¿Qué se quiere decir con un cordón sanitario? Eso es lo que... ¿Un cordón sanitario que es el del ombligo o el que te cuelga? Yo digo que a veces se va a equivocar y alguno en lugar de cordón va a decir otra cosa, pero... Sí. Yo desde luego, primero, soy sincero, no entiendo por qué han utilizado esa frase, cordón sanitario. No sé. Lo que pasa es que en España estamos dados mucho tiempo en épocas a decir cordón, o sea, frases que se dicen. Es como han dicho, que lo dicen muy a menudo, y eso es una palabra que viene del catalán, porque lo sé. Más vale que se lo haga mirar. Eso es un catalanismo total. Eso en el castellano no existe. Pues bueno, se puso. O después, cuando todo el mundo, incluso en televisión y todo, lo de entre comillas. Te lo acabo de decir yo hace momentos. Sí, pero pero bueno, no se dice ahora como antes. Pero cuando decías lo de las relaciones que han empezado en Castilla y León, me sorprende que el afán de diálogo que tiene el señor Mañueco, no sé dónde lo tiene o qué concepto tiene del diálogo, porque resulta que entra el señor Tudanca y le nombra, quizás con poco tacto, le nombra la palabra corrupción y se levanta. ¿Eso es un diálogo? O sea, puedes decir, mira, si quieres dialogar, eso puede venir después, pero vamos a empezar. Pero no, pum, adiós. ¿Dónde está el diálogo? Parece ser,
te digo porque yo tampoco sigo al pie de la letra de la actualidad, que fue una de las condiciones que pusieron... Una condición previa, ¿no? Sí, si empezamos a hablar de eso, nos levantamos de la mesa. Y automáticamente se levantaron de la mesa. Pues que lo diga antes. Sí, lo había dicho antes. Fue una condición previa en la reunión. Pues entonces poco tacto del señor claro, igual a veces... Que cuando dos no quieren hablar, pues no hablan, ¿no? Sí, 15 minutos, ¿eh? Sí. No, 15. Bueno, 15 dicen que igual fue menos, pero bueno. Sí, el saludarse, hola, ¿qué tal? Bueno, y han pasado 15 y... Son como estas citas rápidas, que pasa uno, pasa el siguiente. Yo creo que todavía, no lo sé, de lo de las elecciones y lo de Mayoco, a mí me parece que ha sido una metedura de pata convocar las elecciones. Tenías un gobierno estable con un partido como Ciudadanos que era leal y ahora te encuentras con una situación que nunca has querido, que tienes un poco más que el PSOE ha bajado, pero es un desastre la situación que hay ahora mismo. Pero vos se va a hacer el fuerte de eso. O sea, él sabe que ojalá es una posición pueda fuerte. pactar. Está defendiendo sus resultados, Claro. como, como es obvio. Uno no se presenta para luego decir, bueno, déjenme, háganme los cordones sanitarios que quieran, pues él querrá ser parte protagonista. Y ya le ha exigido lo mismo que CS. Lógico, pero es que el tema de los sillones, pero si lo fundamental es el programa, ¿o no? ¿O debería ser el programa? No, pero ahí van a lo que van. No, ya, pero qué desgracia, ¿no? O sea, incluso vos en las últimas jornadas también en sus declaraciones, pues parece que está mostrando un tanto más moderado en cuestiones como violencia de género. La ley de género, sí. Traba con esas exigencias y ahora también va moderando su discurso, que es lo que hemos hablado también en esta mesa en alguna ocasión, que en muchas ocasiones tú llevas un programa con unas prerrogativas que parecen inamovibles y luego cuando llegas a gobernar, pues moderas tus expectativas, unos y otros. Podemos en el gobierno derogar la reforma laboral. Pues mira lo que ha quedado. Pues ha quedado en ese apaño para la temporalidad, etcétera, ¿no? Al final la realidad pone cada uno en su sitio, ¿no? Sí, para mí, dado la situación que hay, yo preferiría que el Partido Popular pactara con los partidos, digamos, provinciales, ¿no? Pero tampoco le da numéricamente. Y que se abstuvieran tanto unos como otros, pero que sé que es muy complicado, sobre todo el Partido Socialista, que no parece que está por la labor. Es que nos falta cultura, como... ¿Habéis visto la serie Borgen, por ejemplo, una serie danesa en Netflix, o la política que hay en Alemania? En Alemania, en Dinamarca, en la serie, luego no sé lo que pasará en la realidad, pero ahí pactan partidos del centro, de los moderados, de los laboristas, o sea, de los de la derecha, de los de la más derecha, o sea, pactan todos. En Italia es el país casi de cada año un gobierno. Y bueno, son muy, como nosotros, muy impulsivos y aquello es un gallinero. Pero al final pactan. Y por ejemplo, ahora han tenido que el pobre Mattarella, con 80 años, ha tenido que volver porque no se les escapa. Pero allí los comunistas han gobernado con cristianos, o sea, democristianos y todo. Y lo que decía Jesús, en Alemania no existe esto. O sea, en Alemania, si un señor, los verdes o el Partido Socialdemócrata, los liberales, pactan porque están mirando por el país. Y aquí yo creo que no se ¿Qué pasaría en país. España, por ejemplo, qué hubiera pasado si Albert Rivera y Ciudadanos hubieran llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, el de Sánchez? ¿O qué pasaría en España si el Partido Socialista llegara a algún tipo de acuerdo de Estado, como se quiere, con el Partido Popular? Cambian a mejor las cosas, pero indudablemente. Ese horizonte es imposible hoy en España. Sí. No, es imposible. Es un desastre. Sí, porque luego vemos la aparición de localismos, que ahora muchos lamentan esa aparición de localismos, pero tal vez de los partidos, tal vez no, los partidos tradicionales les han ido engordando y dando motivos al electorado para que les voten. Porque además, con el ejemplo de los nacionalistas y de los separatistas, pues ya está. Si es que se han pactado tanto Partido Popular como Partido Socialista con los nacionalistas. Pero lo que sí está seguro es que el error mayúsculo fue convocar las elecciones y sobre todo el señor Mañueco, si es un político de categoría, hacerse creer lo que le estaba comentando el señor Casado. Por una lucha personal, o sea, yo soy capaz de convocar unas elecciones sin pensar en el daño que puedo causar a mi región. Pero ¿sabes lo que pasa también, Félix? Que los políticos se rigen cada vez más y básicamente por la demoscopia. Si las encuestas te dicen que vas a ganar, no hay ningún problema. Sí. Convocamos elecciones. Sí. Luego resulta que las encuestas y la opinión de los votantes evolucionan con el tiempo, ¿no? Y las encuestas, la única encuesta real es la de las urnas. La de las urnas. Pero la demoscopia es la base de la acción claro. y de la estrategia y de la táctica de los partidos políticos. Es que es así, una desgracia.
Pues pendientes de los números. Como pendientes de los números estamos cada vez que vamos a una oficina bancaria, ya lo saben, un señor de avanzada edad, jubilado, Carlos San Juan, recogió una serie de firmas pidiendo que le atendieran correctamente cuando visitaba una oficina bancaria para hacer sus gestiones, etcétera, etcétera. Ya saben que cada vez es más complicado, que a uno le atiendan de manera presencial, o remiten al cajero, al teléfono, y obviamente pues ese sector de edad más avanzada, la tercera edad, pues es el que peor lo pasa. Pues gracias a su mediación, a su insistencia, a su don RQR, pues ha conseguido que haya variaciones en los protocolos. Vamos a verlos. Carlos puso rostro a un problema de todos. Nuestros mayores se estaban quedando atrás. Porque nos han hecho más conscientes de esta problemática. La brecha está ahí y con esta firma se intenta dar soluciones para una banca más humana. Es que ¿qué sociedad seríamos si no atendiésemos a nuestros mayores? Y este protocolo contra la exclusión financiera es una pequeña victoria. Más allá de una u otra medida concreta, yo creo que se trata de responder a la importancia de garantizar que nuestros mayores tienen un trato personal, humano y de calidad. Para lograrlo se formará a los empleados, se ampliarán los horarios de atención en la oficina y en caso de necesitar ayuda por teléfono, al otro lado tendrán a una persona y no a una máquina. El primer paso en este sentido y esperamos que otros sectores también avancen por este camino. Además, los cajeros se adaptarán para ser más accesibles y se pondrá en marcha un observatorio para evaluar si estas medidas son efectivas. Si se comprueba que estas medidas son insuficientes o mejorables, tenemos que promover y ver juntos cómo asegurar o desplegar otras medidas que garanticen el acceso de todos los ciudadanos a los servicios bancarios. El Gobierno creará también un protector del cliente financiero. Está previsto que el anteproyecto de ley lo apruebe el Consejo de Ministros en marzo. Bien, pues escuchábamos a Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, José María Roldán, presidente de la Asociación España de Banca, con estos logros y estos cambios en los protocolos y sobre todo en la atención, que yo creo que también tendría que hacer extensivo a otros sectores, tal vez como el de la telefonía. No descubro nada cuando llaman o llamamos y aparece la voz y estas horas y horas con la musiquita de Marras. ¿Qué te parece, Félix? A ver, yo no creo en las medidas que han anunciado, así sinceramente, porque eso se ha anunciado por la labor de este señor que ha conseguido unas firmas y tal, pero no ha salido de ellos. Por lo tanto, para mí no tiene valor. Después, yo creo que todas las medidas del poco respeto que han tenido a sus clientes, no digo a las personas mayores, a sus clientes, desde años atrás, yo lo he vivido pues ya en mi última etapa también. Entonces, vamos mecanizando todo, vamos digitalizando todo y resulta que al final, ¿la persona dónde queda? O sea, yo recuerdo mis primeros tiempos, y no los primeros, sino ya mediado mi carrera bancaria y de cajas, y resulta que cuando venía un señor, un cliente, sabíamos si era cazador, si era pescador, si tenía un problema familiar en un momento dado y tal. Se hizo un error en querer las cajas ser como los bancos y los bancos como las cajas, y cada una tenía un servicio diferente. Lo que no puede ser es a unas personas, calculemos de sobre 70 años, tendrán, el decirle, o sea, iniciar un tema tan tecnológico en el cual se está vertiendo el avance tecnológico, el modernismo de nuestro país. Para mí hay una parte que eso es falso. O sea, tú lo que estás haciendo es un ahorro de personal, un ahorro de oficinas, y entonces estás desprotegiendo a un medio rural. En Castilla y León es muy importante ese medio rural. Entonces, que dejes con esos impedimentos a zonas donde sí ellos han recibido los recursos y bien los han administrado como han querido, pero entonces tienes un deber moral de respeto a esas personas y a tu cliente. Entonces, lo siento mucho, yo no creo en eso porque eso es un golpe de efecto ahora. Y ya veremos si, ojalá me equivoque, si en el tiempo eso se traduce verdaderamente en facilidad para esos señores mayores.
un hombre de 70 años no puede acceder ya a los temas tecnológicos. Hombre, Félix, yo tengo casi 70 años y no me encuentro en esa situación. Sí, o sea, que depende de... porque tú has tenido un sector, estamos hablando del medio rural, más que Sí, nada. pero bueno, yo vivo también en un pueblo, o sea que... pero no procedes de una cuna rural. Por eso quiero decir que no todo el universo de las personas mayores está... Sí. No todo no, pero hay en las cajas el mayor peso que tienen de recursos es del medio rural, del campo. Yo eso lo sé. También hay que atender también a los estratos sociales, y parece duro decirlo, pero obviamente hay personas mayores que no han encendido un ordenador. Ni falta que ni tienen un smartphone, etcétera, etcétera, y tienen dificultades para esa banca digital. Mira, yo quería matizar algunas cosas. Una, lo del teléfono, lo de la máquina, si funciona. Es decir, esto pasa, o sea, lo mismo que cuando llamas a algún sitio y no te cogen el teléfono, si hay un sistema bien organizado de personas o de la maquinita, si te atienden bien, es menos problemático. Ahora, si te pasas un minuto ya llamando y no te lo cogen, ya te pones de los nervios. Ya cuelgas y ya no vuelves a llamar. O sea, que la atención telefónica puede estar bien hecha y se puede atender bien a la gente. Uno. Dos, el problema de la atención en los bancos al personal no es un problema tampoco de la edad. Es decir, tú pretendes ingresar dinero o sacar dinero o pagar un recibo en las horas que no estás... Y no puedes, porque hasta las 11... A las 10:30 o 11. Es que no funciona la caja. Eso no es lógico. Puede ser. O sea, eso no es lógico. Esa norma que impide a todos, no únicamente a los mayores, sino a todo el mundo, que cuando tienes, por ejemplo, que pagar una sanción y no puedes y se te pasa el plazo, o de todo tipo, ¿no? O cuando tienes que hacer un ingreso porque has ido a pagar una cosa en la Junta de Castilla y León y ya no hay una oficina allí como había antes, entonces tienes que irte creo que es a Unicaja o al banco que sea, y entonces tienes que ir y resulta que no puedes porque es hasta determinada hora. Joder, pues o bien lo avisas, o bien lo que haces es que permites pagar y sacar dinero sin ningún problema, no solamente a tu cliente, sino que puedes ingresar dinero a un tercero para... Eso hoy no es posible hacerlo. Fíjate qué cosa más sencilla. Y después... Y luego tenemos, perdona, una cosa positiva en Soria, y es que tanto Unicaja como en particular Caja Rural de Soria tiene prácticamente un tejido, tiene una red, una malla que cubre toda la provincia. Yo en la zona en la que estoy hay una oficina en Almarza que no abre todos los días, pero abre lo suficiente. Yo creo que la de Almarza incluso abre todos los días. Y otra en Valdavellano de Tera, que también tiene oficina esta Unicaja. Y luego las oficinas móviles. Y luego tienen las móviles. O sea, que es que yo creo que también es ejemplar, ¿no? Hay una cosa que está bien inventada desde hace muchísimo tiempo, que es el tema de correos. O sea, yo he recibido muchas veces un ingreso por correos, con los carteros, o sea, ¿no? Supongo que eso también se podrá hacer con reintegros, no sé cómo se podría hacer. Pero bueno, hay fórmulas para atender a la población en el medio rural, ¿no? No, ahí le vio el fallo el Deutsche Bank y entonces hizo el acuerdo con correos. El Deutsche Bank tiene un acuerdo con correos en el cual hace todas las transacciones financieras. Pero yo voy a otras cosas porque se han ido yendo del medio rural mucho, aunque tú digas que tal, yo te puedo decir, muchas oficinas han cerrado, de Unicaja incluso en la provincia. Se ha beneficiado la oposición, por decir. La Caja Rural. O sea, la Caja Rural. Allá ellos, o sea, quiero decir que Unicaja se ha perdido ese sector, es culpa de ella, no es culpa de nadie. Y entonces, no sé, yo creo que adolece, y yo sigo insistiendo, no creo que esa medida, ahora sí, es de pantalla, es muy bonito ante el pueblo llano, pero yo diría que no tanto. Hay que profundizar, yo creo, en esa atención más humana, ¿no? Porque yo creo que los mayores también tampoco entienden tanto de pantalla. Pero si no es que sean mayores, como decía Jesús, es que una persona tiene el derecho a que se le atiendan. Y como tú bien decías, en las operadoras, no te digo ni te cuento, y lo sabemos todos, es una vergüenza lo que está ocurriendo. Te llaman a la hora de la siesta, te llaman tal... O sea, Yo creo que la inclusión financiera, como se ha venido a denominar, es una punta de lanza de un sistema un tanto viciado, donde resulta muy fácil contratar servicios y resulta muy complicado darse de baja de determinados servicios, etcétera, etcétera, que todos hemos tenido alguna experiencia. Sí, totalmente de acuerdo. Y además con un añadido, que es el tema de cuando tú quieres dirigirte a la administración pública es obligatoriamente vía telemática, tienes que tener un certificado electrónico digital y eso para las personas mayores y las personas físicas en general es una dificultad añadida.
O sea, eso de que ya tú no vas, con eso de la pandemia, tú no vas a una administración pública y te reciben. No, que va, no, aunque estén todos ahí trabajando, no. Tienes que haber pedido una cita previa y tienen que haberte dado un... Si no, no te reciben. Y esto es un problema. En el ayuntamiento también, ¿eh? No, sí, en las administraciones públicas. O sea, resulta que es que con cita. Pero están ustedes ahí sin hacer... O sea, que me pueden atender perfectamente. Pues no. Pues lo que venía diciendo, que no se limita todo a la cuestión bancaria. Antes de ir despidiendo, un asunto que ha levantado cierta polémica. De hecho, ayer les informábamos aquí en Punto de Encuentro de esa reunión que convocaba el Ayuntamiento para hablar del centro de atención al refugiado, y ya lo saben, proyectado para Soria, con un presupuesto de más de 6 millones de euros, 40 puestos de trabajo y, lo más importante, que va a dar esa atención inmediata a refugiados, no sé si de cualquier parte del mundo, pero a refugiados, personas refugiadas, al fin y al cabo, que salen de su país de aquella manera, a unas 200 personas. Había ciertas dudas, temores, desde la oposición se dijo que alarma social, y ayer se disiparon algunas dudas. Sí que hemos hablado con algunos vecinos de Los Royales, parecen más satisfechos con las explicaciones. También yo creo que en algún momento el propio alcalde de Soria reconoció que tal vez no se había comunicado de la mejor de las maneras. Es el quinto centro de este tipo. ¿Qué os parece? A ver, es un tema muy delicado. El quinto centro en España. Sí, España. Es un tema muy delicado porque yo, en primer lugar, creo que cualquier persona, sea del país que sea, o de la raza, o de la condición social, tiene derechos humanos, que es lo primero, no temas económicos, el derecho humano de ser igual persona que los demás. Y yo veo bien que se les atienda. Ahora bien, mi opinión es que se vende igual que esto de la banca que hablábamos, se vende con mucha alegría. Y cuando dicen por ahí que traer un centro a Soria de 200 exiliados, dice que va a proporcionar tantos puestos de trabajo, lo que no creo que se haya dicho claramente es esos puestos de trabajo de qué clase son, porque lo que yo entiendo, puedo estar equivocado, pero he sido presidente de Cruz Roja y sé un poco menos por dónde van los tiros. Yo recuerdo la época que teníamos aquí 3 señores de Palestina, que son de los que se habían encerrado en la Basílica de Belén, y eran 13 en total y en todo el mundo, y los repartieron como pudieron, pero tenían una condición que ni eran exiliados políticos, ni eran refugiados, o sea, era una cosa que no sabían darle limbo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues yo los vi, unas personas normales, concretamente uno que tuve mucha relación, era empleado de banca, igual que yo. O sea, que quiero decir que te chocaba. Pero a lo que voy, los 40 puestos, me parece que han dicho, de trabajo, eso va a ir, estoy casi seguro, si no que me rectifique quien deba rectificarme, va a ir a puestos de ONGs. O sea, no sé cuál, pero ONGs. Entonces, esas ONGs aquilatan mucho sueldos y demás, porque es lógico, las ONGs, primero, son sin ánimo de lucro, y segundo, algunas viven por las subvenciones. Entonces, ahí queda un interrogante: ¿esos puestos de trabajo serán bien remunerados o cómo serán? Bueno, el salario mínimo lo han subido a 1.000 eurillos sí. ahora. Varias cosas. Uno, yo creo que en principio es una cosa positiva, ¿no? El hecho de que traigan aquí un centro es positivo, en general, ¿no? Luego veremos, como dice Félix, las características, etcétera. Yo, por lo poco que he leído, pues los centros que están funcionando actualmente en España no tienen tanta creación de empleo, ¿no? Hablaba la presidenta de la Asociación de Vecinos de Royales del caso de Sevilla, etcétera. Luego, hay una cosa que creo que al vecino le ha sentado mal, al vecino de esa zona, y es que le venden la moto, le venden el piso diciendo que en esa zona, en esa urbanización, va a ir un parque público, que es equipamiento. No, también es equipamiento el centro de refugiados, con lo cual, desde el punto de vista de la legalidad, no hay ningún problema, es equipamiento. Pasa que de distinta cualidad y características. Si se anuncia después de celebradas las elecciones, es por algo. O sea, porque si no se hubiera anunciado con antelación, yo cuando oí las declaraciones del alcalde de que
bueno, lo que dijo, pues hombre, digo, si fuera una cosa muy positiva, porque se hicieron declaraciones con anterioridad. Joder, se anunció, creo recordar, por ejemplo, el estudio de viabilidad de la Soria Castejón. El centro del proceso de datos, que estaba ya eso ya otorgado. Entonces, digo que hay cosas que o sea, tiene que tener cosas positivas y negativas, porque si todo fuera positivo se hubiera anunciado antes del cierre de la campaña electoral. Y van, convencido estoy de eso. E insisto, que para mí me parece que es una cosa positiva, porque todo lo que se traiga. Pero también es cierto, yo cuando estaba en el ayuntamiento creo que planteé en su momento aumentar la partida de atracción de empresas y se me hizo caso. Pues no sé si fueron de 60, 90 o de 40, 60.000 euros año, pero siempre se quedaba sin ejecutar. Y por ahora se queda sin ejecutar. Yo no digo que esté mal traer el centro de proceso de datos, el centro de los refugiados, pero hombre, haz también una política de atracción de empresas, porque al final lo que hace cambiar la dinámica de la población es la generación de empleo, que lo hacen, una parte sí, evidentemente, el Estado, pero fundamentalmente las empresas. O sea, creo que se lo dijeron algún interviniente de la reunión, que por qué no había traído una sola empresa. No sé, yo eso ya... Que lo dijo anoche también Carlos Bermejo, colaborador de esta casa, que es algo también que reprocha. Es que para traer una empresa tienes que plantearte una política de atracción de empresas. A lo mejor luego no consigues ninguna, pero si no te lo planteas no vas a traer ninguna, así es que es imposible. Bien, pues uno de los temas que ha despertado, como decimos, cierta polémica, no sé si tanta alarma social, porque la gente, no sé si estuviste, Félix, pero estaba allí la gente bastante tranquila. No estuve. ¿No? Según pudimos ver también en la conexión que hicimos, algún momento de tensión, obviamente cada cual tiene su carácter, pero bueno, tanto como alarma social. Una última, parece que avanza el proceso para transformar el Banco de España en Museo de Fotografía. Centro Nacional de Fotografía. Sí. Centro Nacional de Fotografía, ¿qué te parece? Joder, eso tenía que haberse hecho... Jesús de Lozar, amante de la cultura. Sí, eso está muy bien, pero yo tuve un encuentro con el que fue ministro de Cultura, después el último ministro de Cultura, antes de que fuera la que se cambiara por una mujer, y el proyecto ese está hecho desde hace ya, no te digo 10 años. 15 años, por lo menos. O sea, ese proyecto ya, por el equipo de gobierno socialista, ¿no? de Madrid, con lo cual ese proyecto lo que hay que hacer es ejecutarlo ya, o sea, punto. Si es que... Aparte que no creo que, excepto las obras que ya se avanzaron, se pararon y demás por otros proyectos, pues no creo que lleve a tanta inversión, porque es acomodar un edificio, que sí, de acuerdo, era un banco y tiene el acomodo difícil, pero, por ejemplo, en cuestión de empezar a traer, eso existe en Madrid, los archivos, las hemerotecas y tal, y será ir trasladando con cuidado y tal todo el tema de... Otro asunto es si efectivamente el Centro Nacional de la Fotografía en Soria, porque lo fundamental es, en mi opinión, claro, son dos cosas, dos efectos. Uno es que constituya un revulsivo para la actividad cultural de Soria, ¿no? Y que sea un referente para el mundo de la fotografía en España. Esas dos cosas. Sí. Y entonces tenemos que ver si puede cumplir, evidentemente, lo de Soria, o sea, que constituya un revulsivo como actividad cultural, etcétera, pues está más fácil. Lo otro puede tener más dificultades y hay que poner la carne en el asador. Bueno, pero si traes el centro... Sí, pero tienes que traer también a la gente que trabaje en el centro, que investigue, y que sea un punto de referencia. ¿Y por qué no se busca, y por qué no se busca una nueva o un grado nuevo en el campus relacionado con la fotografía? También vincularlo a la formación. Exacto. Que yo creo que es... Sí, pero para eso tienes que traer profesionales. No es tan sencillo todo esto. No, profesionales no es nada. Que estén, o sea, pero si hay voluntad, se trae. Bien, de momento la voluntad se muestra en el compromiso que ha mostrado esta misma mañana Víctor Franco, secretario general de Cultura y Deporte, que ha anunciado que este mismo año 2022 habrá ejecución presupuestaria. Yo también digo, y por romper una lanza, porque a veces parece que los proyectos avanzan con demasiada lentitud, y sí que es verdad que son muchos años esperando. Hemos esperado, ¿cuántos has dicho? 10, 15, 20 años, medio siglo. Yo creo, medio siglo llevamos esperando este proyecto. Medio siglo no, porque estaba el banco todavía. Medio siglo llevamos esperando este proyecto. No nos aceleremos, pensémoslo bien.
vale la pena esperar, vale la pena esperar un año y hacer las cosas en condiciones, que no lanzarlos y luego tener cuatro paredes en blanco. Sí, no, efectivamente. No, digo, que a veces nos apresuramos, queremos verlo todo preparado, listos ya. Hombre, de hecho... Y luego pasa lo que pasa. De hecho, ya tuvo otro proyecto de la parte, me parece, técnica de Hacienda, que iba a una planta, o sea, que es que ha habido proyectos y obras y todo. No, incluso hubo una encuesta hace no mucho, hace menos, o sea, un año o 2 años, para ver a qué se destinaba el asunto. Es que esto... Bien, pues que a veces conviene dar pasos más cortos, pero seguros, para no acelerarnos, ya que hemos esperado, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Mi opinión. Sí, sí. Mi opinión. Las cosas hay que hacerlas bien siempre, Iván, porque si no las haces mal. Opinión acertada, Iván. Félix Sanz, muchísimas gracias por estar esta noche de martes aquí. Gracias a ti y a vosotros, a la casa. Gracias por elegirnos, para dar tus opiniones. Y a ti por elegirme. La experiencia. Parece que... Y al electo... Menos mal que no es 14 de febrero y al procurador electo por Soria ya, felicidades. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar esta noche de martes aquí. Gracias a vosotros, gracias a ti, Iván. Y a ustedes, desearles un feliz descanso. Buenas noches, volvemos mañana.